del mundo. Hoy no traigo ningún juego. Hoy os voy a hacer un unboxing muy especial. Quería hacer un vídeo diferente hoy un poquito de los que viene siendo habitual. Ya os puse la semana pasada os puse un podcast y un vídeo sobre emulación, que es otra cosa que tengo pendiente poner en el canal. No os preocupéis porque ya estoy preparando cosillas para poner de la emulación, de configuraciones y cosas que a la gente le interesa también. Hoy os traigo un unboxing de una máquina súper especial que es Nintendo 64. Mi hijo, tras pasarse el Mario 64 conmigo, tenía ganas de ver el mando y he aprovechado la oportunidad para dejar la consola a mano y hacer un unboxing de esta joya que tengo. Y tenemos la versión que es. Así que la voy a abrir, os voy a enseñar todo el contenido de mi Nintendo 64. Esta no es la que tuve yo cuando era pequeño, sino que es otra que conseguí después, arreglando mis errores del pasado. Y ahora os lo voy a enseñar. Voy a hacer un unboxing, os voy a enseñar todos los componentes en el estado en que están. Y bueno, espero que os guste. Así que quedaros conmigo y vamos a ver esta Nintendo 64. 64 bits de Nintendo en la época que tuvo que luchar contra PlayStation 1. Vamos a verlo. Bueno, aquí tengo la Nintendo 64. ¿Qué puedo decir de esta consola? Yo tenía la Super Nintendo en aquellos años y quería comprar esta consola como fuese. Recuerdo que mi primer contacto con esta consola fue a través de una tienda que tenía colocado el Mario 64, y cuando yo vi eso me volví absolutamente loco y dije, tengo que vender todos los juegos de Super Nintendo y la consola para comprarme esto. En su momento me acuerdo que costaba, no sé si 35.000 pesetas, 40.000 al cambio, pero no me acuerdo cuánto. No me acuerdo exactamente cuánto dinero era, pero costaba con el Mario 64 unos 300 euros de ahora. Y obviamente en aquellos años yo no trabajaba, era muy joven. Aquí salió en el año 97 y nada, finalmente conseguí comprarla. Y bueno, en aquellos años, pues para comprar la siguiente consola tenías que deshacerte de la otra y venderla. Así que me pasó lo mismo con la Super Nintendo y con la Nintendo 64 para comprar la GameCube. Pero bueno, años después volví a recuperarlo todo. Esta Nintendo 64 se la compró un amigo que me la vendió a 60 euros. Y ahora veréis la maravilla que es esta consola. Aquí tenemos la parte frontal. Esto tiene una funda. Esto es el lateral. Aquí tenemos la contraportada, que aquí salen algunos de los juegos de la época. Banjo-Kazooie, juegazo, lo tuve también. Diddy Kong Racing lo tuve. Donkey Kong 64 también lo tuve. El Get For Get Mini no lo tuve. Mario 64, ¿quién no iba a tener este juego? Super Smash, nada, no lo tuve. Zelda, posiblemente el mejor juego de la historia de los videojuegos. 1080, divertido, pero no lo tuve. Mario Kart 64, indispensable. Este también lo tuve. World Race no me hacía gracia y Mario Party tampoco lo compré. Estos son los juegos que tenía más o menos, de los que salen aquí, y la mayoría los teníamos. Así que ahora vamos a abrir. Aquí pone bienvenido al futuro. ¿Estáis listos para lo último en aventuras en 3D? Realmente sí que era lo último porque no había nada que se le acercara. Es tu mejor opción. Su increíble capacidad técnica te sumergirá en impresionantes mundos jamás explorados, excelentes gráficos y decorados e impactantes efectos especiales. Todo ello ambientado con bandas sonoras más sorprendentes. Bueno, todo esto, publicidad buena, ¿no? Todo un mundo de diversión a tu alcance en un extenso y creciente catálogo de juegos indiscutiblemente de calidad. Bueno, aquí me falta un GoldenEye, Perfect Dark. Bueno, la Nintendo 64 tenía auténticos juegazos. Es una consola que sí que es verdad que ha envejecido fatal, puesto que en una tele actual ahora conectar esto se ve espantoso. Yo, sinceramente, los juegos de la 64 prefiero jugarlos emulados, que se ven muchísimo mejor. Pero quiero conservar, por supuesto, toda la esencia y
la consola original, ¿no? Aquí tenemos en el lateral vemos los mandos de diferentes colores. Yo tuve el negro. Y ahora vamos a, en primer lugar, quitar la funda esta y vamos a dejar ver lo que era la caja auténtica y genuina de la Nintendo 64, que era una consola de 64 bits, consola de alta tecnología, máxima potencia en el mejor software, juegos de acceso inmediato sin esperas. Gracias a este juegos de acceso inmediato sin espera son los cartuchos, y este fue uno de los motivos por el cual la Nintendo 64 no pudo vencer a Sony en su formato de CD, puesto que los cartuchos de la 64 eran muchísimo más caros de desarrollar, se pagaba por mega en cartucho, y un disco pues lo llenabas o no lo llenabas y pagabas lo mismo. Entonces eran juegos mucho más baratos, y por supuesto el tema de la piratería, que eso a PlayStation le favoreció. Nintendo siempre ha sido una consola que ha velado por que no se piratean nunca sus consolas, y eso los llevó a desarrollar un hardware sin CD, que en aquella época pues Sony acertó y Nintendo se equivocó de lleno con sus cartuchos. A mí me gustaba mucho, pero no podía competir contra cinemáticas y la cantidad de desarrollos que tenía PlayStation. Pues aquí tenemos los gráficos de 64 bits, potencia 93,75 MHz, sonido estéreo de calidad CD, adaptado de 4 jugadores incluido, y un joystick analógico 3D de 360. Ahora vamos a verlo. La contraportada es la misma. Ah, no, bueno, aquí salen más juegos. Aquí tenemos la contraportada, aquí está el F0, otro juegazo. El Crunch World, no sé qué pinta aquí, es una porquería de juego. El Star Wars Rogue Squadron, juegazo. Bomberman Hero, bueno. Fórmula 1 World Grand Prix, juegazo. Y Zelda ya lo hemos comentado antes. Así que ahora vamos a abrir la consola. Necesito un poco de espacio. Vamos a abrir esto poco a poco, que no queremos romper nada. ¿Qué tenemos aquí? Un corcho en perfecto estado. La verdad que mi amigo me la vendió nueva. ¿Qué os dice? Lo único que está más tocado es el mando, que sí que se nota que está usado. Y está, de hecho, hay que darle un limpiadillo. Pero bueno, lo voy a enseñar. Aquí tenemos las instrucciones de la Nintendo 64. Huele a la época, me gusta. Aquí tenemos los componentes, a ver si encuentro la página en español. Aquí está, venía con esto. El alimentador de corriente, el cable asqueroso de compuesto de vídeo, el Euroconector, el mando de la Nintendo 64 y la consola. Aquí tenía la ampliación de memoria, que en algún día lo vamos a comentar más en profundidad, en la cual Nintendo sacó un dispositivo que al ponerlo aumentaba la memoria de la consola y podía ejecutar juegos con mucha mejor calidad gráfica, como es el caso de Perfect Dark, Donkey Kong y otros títulos. El Majora's Mask también lo incluía. Yo lo compré también, por supuesto. Aquí nos explica cómo conectar la consola. Bueno, hoy en día ya no se puede conectar a ninguna tele moderna, así que no nos vale de mucho. Aquí tenemos la tarjetita esta de suscripción al Club Nintendo de la época. Otro folleto por un sorteo. Está ni siquiera sin abrir, o sea, la voy a dejar tal cual porque, vamos, estos son tesoros para mí ya. El manual del consumidor, que no nos interesa. Otro folleto. Muy bien. Más publicidad. Y aquí tenemos otro librito, que es un folleto con
juegos de Nintendo. Más juegos todavía. Aquí tenemos la Game Boy. Y del otro lado, más juegos de la Nintendo 64. El Island Wars, otro juegazo. Uno de golf que la verdad que no sé qué pinta aquí. El Yoshi Story, que también es otro juegazo. Y todo esto pues completa lo que es lo que venía en papel adentro de la consola. Aquí con su bolsita, importante para que se conserve todo bien. Evitar humedades, historias. Aquí tiene este aparato que también me venía incluido. Esto no venía con la consola, pero mi amigo lo tenía. Y es el Transfer Pack, que servía para poner juegos, para transferir datos de juegos de la Game Boy. Como por ejemplo juegos de Pokémon, se ponía aquí. Y esto se ponía en el mando por detrás y se podían transferir datos. Un aparato bastante interesante. La verdad que es bastante curioso y vale la pena tenerlo. Así como en plan coleccionismo, pues está muy bien. Y como ya estaba con la consola, pues me lo quedo también, ¿no? Ahora lo enseñaré en el mando. Os voy a enseñar primero... Bueno, aquí viene el cable de alimentación. Está completamente nuevo esto, ¿eh? Que no tiene ni una marca de polvo. Esto parece como si no lo hubieran usado. Y que luego le añadido al mando, que el mando sí que está usado. No voy a sacarlo de la bolsa porque no tiene mayor interés enseñaros un adaptador de corriente. Esto va a la parte de atrás de la consola. Y esto va a la corriente. Aquí tenemos el Euroconector, que tiene la bolsa sin abrir. Aquí tenemos el mando. Un mando muy especial, la verdad. Es un mando completamente diferente y bastante revolucionario en su momento. Mando de la Nintendo 64. Aquí tenemos el stick central, que se cogía así. Y habían juegos que tú podías jugar de esta manera o de esta manera. El mando es muy grande, sinceramente. La verdad que es muy aparatoso. Es muy curioso. Es cómodo. Los botones amarillos son los que harían la función del segundo stick analógico, que todos conocemos ya de los mandos actuales, que servían para las cámaras. Hoy en día estos botones son muy incómodos. He intentado probarlo en algunos juegos y la verdad que es incómodo. Es mucho mejor un stick analógico, pero bueno, es un principio. Ya Nintendo ya pensó en una cámara. Esto en el Zelda se utiliza mucho también para objetos, para diversas funciones. Estos son los dos botones principales, A y B, el Start que estaba en el medio, LR, aquí, el stick digital, analógico, y después aquí tenemos un botón muy importante que es el Z, que es el gatillo. Esto para todos los shooters y muchos juegos se utilizaba muchísimo. En el caso del Mario para el salto largo, o el DN para disparar. Bueno, era un botón muy importante y estaba justo detrás y era muy muy cómodo, porque estar moviendo con este y disparar con este realmente era mucho mejor que disparar con esto de aquí, con el L y el R. Este es el mando, se conecta a la consola, cable, y ya está. Y aquí tenemos la Nintendo 64, una maravillosa máquina. Qué recuerdos, madre mía. La verdad que el diseño es muy bonito. Y tenemos la parte frontal con este escudo, muy bonito, aquí con el logo. Aquí tenemos la parte de abajo con esta expansión de memoria que servía para conectar la 64DD, que es un dispositivo de discos que salió en Japón, que se conectaba aquí debajo. Así que esto, pues aquí los europeos ni lo tocamos, vamos. Aquí está la ranura detrás donde se conecta el cable de alimentación. Aquí es para conectar el cable de antena. Y
en la parte delantera tenemos la expansión de memoria, que se podía sustituir por la expansión de 4 megas, que era mucho más potente. Aquí tenemos el botón de power para encenderla y el reset, y ya no tenemos nada más. Está la consola, el diseño es muy bonito, la verdad. Vamos a cerrarlo bien, que lo he dejado medio abierto. Ahora está bien cerrado. Y lo que os quería comentar antes, luego los comenté antes del Expansion Pack, esto se pondría así. Y ya tendríamos el mando para jugar, para transferir nuestros datos. Sabéis, esto era la ranura de expansión de memoria para grabar las partidas. Eso es una cosa que no me gustaba mucho, eran unas tarjetas que se ponían aquí atrás. Y muchas veces pues daban errores y podías perder las partidas. Así que la verdad que no me gustaron mucho nunca esas tarjetas. Pero bueno, era lo que había. Y esta es la Nintendo 64. La verdad que en el estado que está es una maravilla. Y espero que os haya gustado el vídeo, que le deis a un fuerte like y os suscribáis al canal. Contenido de todo tipo, de emulación, consolas retro, consolas modernas, análisis y muchas cosas más en Freaky Board. Nos vemos en el próximo vídeo.